ex gobernador, ex jefe de gabinete. A ver si enumero bien todo tu currículum. Mauri, ¿cómo te va? Bien, bien, muy Te bien. decía, te conocía sin canas, pero bienvenido al club. Apuntando. Vicepresidente del Senado, ex vicepresidente del Senado, y hoy no creo el rótulo de retirado de la política, además de empresario, ¿no? Pero no creo el rótulo de retirado de la política porque soy un convencido de que uno no se retira de la política, sino que es la política la que lo retira a uno. ¿Cómo estás? Buenas noches. Todo muy bien, sí, todas son visiones exactas y verdades. Además, es difícil de retirarse de una cosa que a uno le apasiona, pero hay una diferencia entre estar en política y otra cosa es aspirar a cargos públicos. Y mucho más aún en mi caso, como bien describiste, habiendo sido 2 veces senador, una vez diputado nacional, 2 veces gobernador, una vez jefe de gabinete de la provincia, uno tiene que medir cuándo y para qué competir. No puede estar peleando por un lugar más y un momento más en la historia. Y eso es lo que yo hoy tengo muy claro. No tengo ni la pasión, ni la voluntad, ni el tiempo, ni la juventud que tenía en aquellos momentos. ¿Se agotó esa pasión? No, la pasión se va como que apagando, el tiempo va pasando y también son momentos y pertenencias. Entonces, una cosa era la etapa fundacional de la renovación y otra es ahora, una época militante de juventud radical de aquella época, ahora todo ha cambiado, incluso la forma de militar, incluso una persona con 54 años que estos días se perdió y en su ley la vida de Hernán Damiani. Yo soy mucho más parecido a la historia política de un Hernán Damiani, de pasacalles, carteles, discusión, comité, a que de cualquier militante de hoy que lo hace desde una computadora. Claro. Igual Hernán Damiani murió en su ley. Totalmente, absolutamente. Algo que te digo, murió haciendo lo que le apasionaba. Lo que le apasionaba. ¿No? Recién me dijiste, esa era otra renovación embrionaria. Esta es otra renovación. Y a cada tanto, cuando la renovación atraviesa crisis, creo que esta derrota electoral le dejó una profunda crisis. Yo lo dije el otro día, sacan a Mauri Clos del ropero y lo agitan como el cuco. Mauri Clos el conspirador, el que viene a plantear una interna, a postularse de nuevo. Por eso te preguntaba si la pasión sigue siendo la misma. Y ya es retórico preguntarte si aspirás a algo. Me dijiste, no es mi momento. Es de dominio público que yo hoy no formo parte de las decisiones reales, ni políticas, ni de gobierno del espacio de la renovación. Pero yo no veo que en la provincia haya un espacio distinto a la renovación. Yo tengo muchas diferencias con la visión de la política de la libertad avanza, y si querés analizamos lo que pasó el domingo 26. Sí. Para mí las dicotomías que me preocupan que han triunfado a nivel nacional y que han mandado una fuerte advertencia a nivel provincial. También creo de que en política siempre, cuando se repiten un par de resultados donde uno no alcanza el volumen de votos que aspira, merece un replanteo desde todo punto de vista, desde el punto de vista de la política y también desde el punto de vista de la administración del gobierno y del poder. Pero eso significa autocrítica, y si hay algo que no noto es autocrítica. Me parece que después de las elecciones legislativas nacionales, la renovación quedó como ese boxeador al que lo salvó la campana, pero está medio atontado. ¿Te acordás Bonavena que decía, cuando te sacan el banquito ahí arriba estás solo? Bueno, creo que es como un boxeador que quedó atontado y que no sabe cómo corregir estrategia. Comúnmente la renovación en muchas épocas, o casi siempre, no le dio mucha importancia a las legislativas. Y además ha tenido un fuerte fenómeno de resiliencia, es decir, le fue mal en las legislativas y luego se recupera. Y eso es quizás una constante. Yo en esto digo, la última legislativa de medio término la gané yo en el 2017 como candidato a senador. Y esa legislativa también la gané por desobediente, porque claramente fui en el planteo que yo decía de mantener la identidad renovadora, que en ese momento era ser opositor a Macri. Sí. Incluso Hugo, que estaba en su primer mandato, le incomodaba algunas, pero si yo no me diferenciaba de Macri, yo miraba las encuestas y cada vez más estábamos más cerca, y Humberto me podía ganar las elecciones y podía ganarle a la renovación las elecciones. Y la gente, de algún modo, cuando vio que uno era distinto al proyecto Macri,
pudimos mantener ese 40 y pico por ciento de los votos. Las identidades son muy importantes en política. Y cuatro años después, Carlito Fernández, que no es un candidato político que tuviera el volumen de Herrera Watt, pierde frente a Arjol Clipauca. Hoy Herrera Watt pierde frente a un tenista que recién colgó la raqueta, porque era a todas luces más candidato Herrera Watt que Hartfield, ¿o no? Y en el 19 también, porque vos tenés que acordarte que en el 19 se va con boleta corta. Sí. Y ahí no recuerdo quién, pero es decir, y en esto de las identidades, déjame ponerte un ejemplo. Si bien no ganó, pero clavó más de 41 puntos Coqui Capitanich, porque se mantuvo en una identidad, que es la identidad de su visión peronista, de lo que fuera. Entonces, yo creo que vamos a hacer un cálculo. En la legislativa provincial y en la nacional, el porcentaje de la renovación casi fue calcado, ¿sí? ¿No es cierto? Sí. 28.5 y 30. No, número más, número menos calcado. Con un dato que hay que tener en cuenta. En la nacional no jugó amarilla, que sacó 20 puntos en la provincial. Es decir, que de los 20 puntos porcentuales, un quinto de la provincia de Misiones votando, nosotros no fuimos ni siquiera a la segunda alternativa. Y ese voto de amarilla se termina volcando a la Libertad Avanza. Pero además... Y también al otro espacio. Por eso, cuando por ahí yo escucho, Alejandro, de que acá la Libertad Avanza ganó, coincido, ganó porque sacó 37 puntos. Vos lo llamaste un triunfo de la puta madre, ¿no? A nivel nacional fue un triunfo de la puta madre, no tengas duda alguna. Pero también no significa que es una mayoría, y menos aún en la provincia de Misiones. ¿Por qué? Porque el 37 no es la mayoría, y porque además, en aquellos tiempos que nosotros hacíamos elecciones de en torno al 40 y pico por ciento en la legislativa, teníamos el voto kirchnerista junto. Entonces, cuando vos mirás el voto de la renovación, ese 30% no es de Milei, no es cercano a Milei. Yo te puedo asegurar, porque conozco. ¿Cómo radiografías a ese voto? ¿El voto radical disperso, el voto macrista que se quedó sin norte? ¿El voto de Milei? El voto de Milei. No, Milei tiene un piso electoral de 30%, que fue su elección a presidente. Y después tiene un super techo electoral, pero es un gallo a gallo del balotaje, que es la elección a veces del menos malo. Claro. Y ahí llega al 55-56. Lo que hace Milei es mantiene su techo, su piso del 30 y suma 7 puntos más de Misiones. Y suma 11 puntos más en el país. Esos 7 puntos, ese 36%, ayúdame a recordar, era el piso histórico de la renovación. Sí, claro, parecido. Pero lo que hay que tener en cuenta que si vos mirás el 30% de la renovación más el 20% de voto kirchnerista que hubo en Misiones, entre los que sacó Cacho, Cristina y Dalila, eso suman 20, 30 más 20, 50. Y ahí hubo un error estratégico, digo, porque ensayó por lo menos un par de estrategias la renovación. Sale a desempolvar misionerismo en las últimas elecciones, pero en la primera, en las legislativas provinciales del 8 de junio, venía de una extraña metamorfosis fallida de decir nosotros somos la pata libertaria en Misiones. A ver, un ex intendente y ex diputado provincial, de esos viejos amigos que a veces nos juntamos a charlar, dice que el pueblo se dio demasiado cuenta rápido que se estaba reculando en chancleta. Entonces, en un mismo proceso y tiempo electoral de una elección legislativa, tener dos modelos de campaña distintos, claramente, por lo menos, presentaron un cupo de discusión. Entre votar por el original y una mala copia se notaba que era fake, que era un ensayo. Entonces, en la segunda, cuando se busca diferenciar, le cuesta mucho al electorado procesar. Porque queda aquel resabio. Claro. Más allá de que esto fue una fuerte oleada nacional, que en Misiones golpeó un poco más fuerte de la cuenta, de lo que por lo menos todos creíamos. Yo siempre decía, esto se choca en 35. Entonces, para ganar hay que estar en 35. 35 más 35, 70. Terminó siendo 37 más 30, 67. Pero si la renovación se acercaba al 35, tenía posibilidades de estar. Antes, en junio, cuando gana Adorni y compañía, y se venían comiendo los chicos crudos, la Libertad Avanza, yo hablaba de un piso de 45, 47 nacional y 40 en Misiones. Ahora, también es cierto que... En el camino vino el sopapo en la provincia de Buenos Aires. Sopapo que
El otro día un Porque periodista... hubo un error de nacionalizar una elección que era provincial, Sí, me sí. parece, por parte de Milei. Un periodista muy amigo tuyo un día me dice, Mauri, pero ¿cómo vos explicás, off the record como le gusta hablar, Sí. cómo explicás de que el PJ haya ganado por 14, 15 puntos el 7 de septiembre y haya perdido un par de días después? Y le consulto, le digo, estimado, en El Dorado la Renovación ganó por 20 puntos en junio y perdió por 20 puntos. Entonces, explícame primero El Dorado o Alén y Claro, listo. son distintos niveles. Distintos niveles. Ahora, vos por un lado sos empresario. Supongo que Milei debe ser lo que esperabas hace mucho tiempo, como empresario. No, para nada. Ni un empresario, mano a mano, en un café, en un vino, de los que están medianamente acomodados, te Sí. va a negar de que ganaba más plata en el modelo de antiinflacionario que ahora. ¿Me estás diciendo Pero en serio? olvídate. Pero ¿y esta reforma de abrir el mercado, de quitarte trabas, de burocratizar la Argentina, se está percibiendo? Sí, En tu rubro. pero sin rentabilidad, porque el ajuste es constante y la competencia es constante. Es la hora de los depredadores. Hoy día el grande viene por el chico y nadie te fila. El domingo se... Pero ¿y quién está ganando plata hoy en la Argentina? En este momento yo te diría que este es el problema. Cuando todo se ajusta y se sincera, probablemente no haya muchos ganadores. En el otro momento, y por eso pierde el peronismo en el 23, el que perdía plata era el asalariado, porque la inflación era el impuesto peor contra el salario. El peor impuesto. Y el que es vivo, pícaro, como vos decís, empresario, que venimos de años de lechuza cascoteada, hay veces que ganamos con la inflación. Sabes ¿Entiendes? cómo hacer el rulo, cómo hacer la bicicleta, Claro. Cómo te capitalizás, cómo te estoqueás. Cómo encubrir ineficiencias. La inflación es Totalmente. un hermoso Cómo disfraz de licuar ineficiencia. deudas. Cómo licuar deudas. Así que para vos, esto de Milei, primero, creo que estamos mal. Creo que el primer semestre, en términos de economía de todo, pues me decís, Mauri Clos, que tiene un volumen económico, empresarial, que no es el mío, que no es el de un asalariado, todos estamos reportando heridas, a todos nos está pegando mal. Y creo que esto se va a mantener por lo menos hasta el final del primer semestre del año que viene. ¿Cuánto tiempo dura la espuma de Milei? ¿O cuán mal hicieron las cosas los que venían atrás? Como Eso para es. que estemos dispuestos a sacrificar. Eso es lo que hay que reconocer. Y si vos me permitís un poquito de paciencia, el domingo 26 se resolvieron en extremos de dicotomías. Y la mayoría, por lo que te conozco a vos y me conocés a mí, resolvieron distinto a lo que yo y vos pensábamos, o por lo menos la mayoría de los que somos formados en un viejo esquema de la política. Entre una dicotomía federalismo y unitario, ganaron los unitarios Sí. el domingo. Entre una visión de Estado presente y Estado ausente, ganó el Estado ausente. En una visión de mercado e intervencionismo moderado, ganó el mercado. Y acá vienen dos cosas muy complicadas que son propias de estos tiempos. Entre la política y la antipolítica, ganó la antipolítica. Absolutamente. Y por sobre todas las cosas, entre la definición de si deciden los humanos o decide la inteligencia artificial, ganó la inteligencia artificial. Y en esos puntos que se ganaron de dicotomías, el problema es que Milei no representa un ala moderada de esos puntos, sino es extremo, extremo de Estado ausente, extremo de visión unitaria, extremo de inteligencia artificial, extremo de todas esas cosas. Y el pueblo quizás le cueste comprender, quizás la audiencia sí, porque es una audiencia porque política. la gente estaba cansada, Mauri. Exactamente, la única forma de que gane un modelo que es en provincias como la nuestra, unitario, con Estado ausente, súper pro mercado, que odia la antipolítica y que privilegia la inteligencia artificial, es porque lo que hubo antes literalmente llegó a un punto de hartazgo. ¿Cómo ves al kirchnerismo? Que en paz descanse, porque recién me hablaba de la remora kirchnerista que se dividió entre Brites, Bárbaro y Dalila Blach, con un 20% de los Sí. votos. Pero hoy estamos, ¿te acordás en tiempos de Menem, el peronista te decía, yo nunca fui menemista? Creo que hoy el kirchnerista empezó a decir, yo nunca fui kirchnerista. Hay una especie de renuncia al pasado. No hay que renunciar al pasado. Yo no puedo renunciar a la cantidad de fotos que tengo con Cristina. Ahora, me debo permitir, y en ánimo de mi sinceridad y de cómo aspiro a que en este tiempo, ya casi de madurez política, pueda hablar con objetividad. Cristina, escribiendo lo que escribe, poniendo en duda la inteligencia de Kicillof al desdoblar elecciones. Bailando en el balcón.
exactamente son cosas que hoy literalmente son sumamente funcionales a que esas 5 dicotomías hayan ido para el lado de Milei. Y de eso se trata. Y no es que el mundo va para ese lado. Porque Nueva York salió distinto como Mani ayer. Sí, pero no es lo mismo, porque yo te podría citar a Giorgia Meloni, te podría citar a Bukele, te podría citar a Donald Trump, que me vas a decir es proteccionista, no es absolutamente promercado. Claro, por eso nosotros estamos en las 5 partes al costado. El mundo está girando a la derecha. Sin duda, pero también pasan las cosas como Nueva York. Para mí lo que más me preocupa es que no es que el mundo está girando a la derecha. El mundo se está moviendo en extremismos, como naranja en palangana de un lado al otro. Y los demócratas hoy tienen representantes cada vez más de izquierda y los republicanos cada vez más de derecha. Se aceleró el péndulo. Vos sabés que se extremó el péndulo. Estados Unidos, Partido Demócrata, centro-izquierda, muy moderada. Partido Republicano, centro-derecha, muy moderado. El péndulo apenas se movía. El péndulo hoy se comenzó a agitar en un mundo convulsionado. En un mundo convulsionado. Y me preocupa este nuevo alcalde de Nueva York, no porque sea de izquierda, no le tengo miedo a la izquierda, creo que la izquierda termina demostrando que es fallida siempre. Me preocupa el fenómeno de la musulmanización de Occidente. Y sí, arranca por Londres. Esto se viene viendo... Las alcaldías inglesas. No sé si me preocupa porque no lo estudié a fondo, pero es un dato objetivo que realmente existe. En eso la Constitución de los Estados Unidos tiene algo que está clarísimo. Si no naciste ahí, no sos candidato a presidente. Viste que el triunfo de Madani se da como un gran triunfo, pero nadie lo ve como presidente. ¿Por qué? Porque dura lex ex lex. La ley es la ley y la que te castiga y no puede ser candidato a presidente. Me preocupa, y ya no te lo planteo en términos extremistas de Guerra Santa, me preocupa sí una especie de retroceso de Occidente, de esa cultura judeocristiana de la que provenimos, capitalista, porque con matices todos somos capitalistas, hay un modelo aspiracional, sin radicalizaciones religiosas. Eso es lo que me preocupa. Me llevaste justo ahí porque es un tema que yo suelo tocar. No pretendo una guerra santa, pero sí me preocupa el avance silencioso. Caída de natalidad en el mundo occidental y cristiano, un crecimiento de fertilidad o de nacimientos en los inmigrantes, tampoco es una política xenófoba y antimigrante la que te estoy haciendo, sí te estoy planteando el nuevo mundo. ¿Qué quilombo es el nuevo mundo? Que ese temor que tenés vos también lo tiene Donald Trump, porque si no tuviera ese miedito que tenés, no le hubiera ayudado a Milei. La ayuda de Donald Trump, del presidente Donald Trump, a el presidente Milei, porque en este caso no fue la ayuda de un Estado a un Estado, sino de 2 presidentes, en una atribución que sí la tiene el presidente de Estados Unidos, con un paquete de más o menos 200 mil millones de dólares de hacer esta ayuda puntual, que lo hizo incluso a México en algún momento. Eso muestra de que Trump tenía esa visualización y veía de que todo este problema que vos describís, avanzando fuertemente en Sudamérica, le quedaba a él jugar una ficha con su amigo Milei. Y hay una cosa que yo no la interpreté en su justa medida cuando ocurrió, cuando Donald Trump, que es un hombre maduro, grande ya, viejo si querés decirlo, que el tipo dice sin pelos en la lengua: argentinos, si ustedes quieren plata, tienen que ganar Milei, porque si no yo no le voy a dar un mango. Entonces, ¿qué supo Trump? Que no tiene pelos en la lengua, que el argentino, por más antiimperialista que sea y anti-yanqui que sea, es miedoso. Y le puso el miedo de que no iba a haber dólares y dólares baratos para irse de paseo, para cambiar de auto. Yo creo que el argentino es un gran hipócrita, putea contra los yanquis, pero quiere veranear en Disney, quiere tener dólares abajo del colchón, es así. Quiere usar un iPhone. Es decir, esa es la gran hipocresía argentina. Pero eso le ayudó a Milei. Y en buena hora que por lo menos Estados Unidos empiece a mirar el patio del fondo y a recalcular. Que durante muchos años dejó de mirar a América Latina, trató de reflejarse en Europa y en otros escenarios donde avanza una fuerte colonización china en África y Asia. Rusia hoy está en medio de este conflicto con Ucrania, lo que está pasando en Europa ya lo vimos. Se me ocurre que Estados Unidos lo que está queriendo es despintar el rojo
del socialismo populista con que se fue tiñendo América del Sur, porque se iba a quedar completamente rojo. Volvamos a lo local. Joaquín Lozada salió a anunciar que rompe con la renovación, que está en la antípoda de la renovación, y siempre fue un socio político tuyo. Una persona con la que tengo mucha amistad personal, y él hace mucho tiempo viene planteando su distancia. Pero además, lo que hay que tener en cuenta con él, cuando él dice algunas cosas, en términos objetivos, son todas verdades. Es decir, si no que me las desmientan, digamos. Hay cosas que son verdades, pues son cosas contrastables. Y él tiene un caso que nadie lo puede negar. En el 2019, él pierde la intendencia, le ofrecen un cargo y él no acepta. Es decir, no es una persona que estaba en el gobierno, en ningún lugar del gobierno. También es una persona que hoy está, como él dijo, desde la lejanía de no estar acá hoy físicamente, pero también yo creo que hay que valorar a las personas que se alejan del calor del poder. ¿Está cerca tuyo? Somos amigos, sí. ¿Y políticamente? Políticamente está en la cercanía de una persona como yo que no estoy trabajando y militando en política. No estamos militando juntos porque yo no estoy militando. Bueno, pero él quiere hacer una reentrée en política. Entiendo que ya se está lanzando como candidato a algo dentro de 2 años. Yo no lo veo así, en realidad no puedo interpretarlo ni tampoco responder por él. También hay una cosa que es lógica. Si tenemos 54 años y trayectoria, por ahí algunos podemos decir no es tiempo de hacer política o de aspirar a cargos, y hay personas que pueden llegar a pensar sí tengo aspiraciones de cargos, no sé por qué espacio o por qué no. Pero en esto también digo, cuando alguien, insisto, se aleja del confort del poder sin tener un cargo, porque en definitiva desde el 2019 no tiene un cargo, tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. ¿Y tu otro socio político, Carlos Rovira? La misma respuesta que la última reunión. No existe hoy una comunicación en términos de que yo pueda decir sé para dónde está decidiendo, o estoy ayudando, o estoy opinando, o estoy diciendo algo de para qué lado tiene que ir la renovación. No haces política, pero me consta que te reunís con intendentes. Constantemente. Me llama la atención que no suene tu teléfono para preguntarte ¿y vos qué pensás? ¿Eso no ocurre? Digo, en el caso de Rovira. Desde 2017 no ocurre en líneas generales en la renovación. ¿Y qué es un noviazgo que se enfrió, el de Clos Rovira? Es una lógica de poder. Es decir, existe una sociedad... Es cierto que el poder no se comparte. Claro, por lo menos desde aquella visión, diríamos. Es decir, un gobernador de 8 años de gobierno tiene poder. Se va del gobierno, se apaga la mecha, va perdiendo poder, va perdiendo espacio. Y ve una lógica, y no hay ni que quejarse. Acá y también eso la China comunista. Había una sociedad política embrionaria que funcionaba aceitadamente. Rovira Clos, Clos Rovira. Eso termina en el 15 y te diría que se va apagando, y desde el 17 en adelante esa sociedad es una sociedad con partes absolutamente desiguales. Es decir, un matrimonio que se desgastó. Es una sociedad con... El matrimonio es otra situación. Sí, pero no entiendo esa sociedad desigual. Es una sociedad desigual donde hay una persona que tiene muchísimo más poder que otra. Simple. ¿La renovación tiene síntomas de desgaste 25 años después? Cualquier espacio tiene síntomas de desgaste. Te lo trasladó lo que está pasando con el kirchnerismo. Resultados del 30 son resultados que merecen ser tenidos en cuenta, porque son 2 elecciones seguidas, con 2 estrategias distintas, con 2 sistemas electorales distintos, con 2 armados de oposición distintas, y como yo siempre digo, en esto quienes toman la decisión tienen que mirar concretamente cómo se reasigna poder y presupuesto, y específicamente presupuesto. Yo no estoy planteando para mí nada, ni poder ni presupuesto, pero presupuesto significa en el ida y vuelta de la política, ir a pedir el voto, porque estoy haciendo esto en este pueblo, y el intendente reclama. Cuando vos decís hablo con el intendente, sí, reclama esto de que le cuesta en el ida y vuelta pedir el voto. ¿Y nunca te pidieron ellos que fueras interlocutor? ¿Con Pasalaco, tu relación cuál es? De constante así comunicación, pero ya te digo, yo no soy tenido en cuenta en la renovación a la hora de la decisión y el poder. No puedo creer que me digas no soy tenido en cuenta. Si vos sabés que así es de dominio público, Alejandro. ¿Cómo mencionaste el programa? Hoy le diste una manija, esto va a salir en todos lados. Pero no puedo creer que no te llamen. Digo, también fuiste un senador importante. Que en las visiones del Senado, porque era un exgobernador, a ver,
En el caso de ficha limpia, a mí no me hubiera pasado nunca lo que le pasó a los senadores misioneros. ¿Vos cómo hubieras jugado en ficha limpia? Hubiera votado en contra de ficha limpia y lo hubiera argumentado con todo lo que es las situaciones de andamiaje jurídico, político, social, y que terminó como debieron terminar. Te hubieras quedado sentado sin escaparte de la sesión. Yo hubiera afirmado semanas antes el sentido de mi voto. Bueno, pero semanas antes se estaban proclamando por lo menos una senadora que iba a votar a favor de ficha limpia. Pero yo hubiera hecho antes eso. Iba a decir, yo voy a votar en contra, no a favor. Porque además mi razonamiento terminó siendo el real. Esto es un tema que lo debe resolver la justicia. Se cae la sesión de ficha limpia de los cuantos días falla la Corte. Sí, pocos días después. Y hoy la No están, llegó a 10 días. Hoy la están juzgando a Cristina. No llegó a 10 días. Entonces, ¿por qué la política iba a tener que resolver algo que era de una competencia judicial? Eso era clarísimo. Además, solamente una persona podía ser afectada por esa ley. No había otra persona que podía ser afectada por esa ley. Salvo que me digan, no, parece que José López iba a ser candidato. Era la proscripción a Cristina, es lo que sostiene el kirchnerismo, pero es el único argumento de fondo. ¿Y qué sentís hoy cuando ves a Cristina sentada en un Zoom con un montón de imputados por la causa Cuadernos? No, esa es una causa donde ni siquiera la prueba inicial se sabe bien dónde está, que costó pararla y no sé, francamente en términos procesales no sé cuánto tiempo va a llegar a tardar. Pero no me dirás que esto es una persecución judicial. Por más que los jueces cuando perdés poder dejan de ser tus amigos, ¿no? Esa es otra constante en la Argentina. Y así como los fallos para ese lado vienen de una forma, los sobreseimientos para el otro salen como tiro. Nada más cruel que un juez cuando dejas el poder. Así es decir, lo que pasa es que en Paraguay no es así, pues sabía que los jueces en Paraguay tienen su tiempo de caducidad, que no es con los 70 años. Pero en Argentina es así, el político... Pero tampoco son elegidos popularmente como se proponía el kirchnerismo. No, tampoco. No, eso era un absurdo venezolano, bolivariano. Los planteos esos, yo incluso, por eso digo, cuando yo estaba en el Senado o en diputados, por mi trayectoria o por lo que sea, no es que yo iba para un lado o para el otro esperando que me digan qué es lo que tenía que hacer. Yo estuve absolutamente en contra de eso y estuve y lo planteé en el seno y por eso esas cosas no avanzaban porque había algunos que decíamos, esto no puede ser. No sé si elegiste ficha limpia ex proceso porque hay un antes y un después. No había cuestionamientos directos a Rovira hasta ficha limpia. Y hoy parece que todos apuntan a Rovira. No, todos apuntan a Rovira por lo que fue pasando electoralmente con la renovación. Por eso te digo, yo en la forma que hago política y con la trayectoria que tengo, no sería un legislador funcional a este modelo de poder de la renovación. Es sencillo. ¿No serías complaciente a la hora de votar los sería proyectos de la una persona Libertad que escucha... No, yo muchas cosas. Eso es otra cosa. Cuestiones que tiene que ver con la gobernabilidad. Yo Exacto. siempre fui... A mí la frase gobernabilidad con gobernabilidad se paga, a mí me parece muy bien. Y me parece que aquel que ganó una elección, sea quien sea, debe tener sus herramientas, especialmente el presupuesto, para gobernar, aun cuando a mí no me guste el presupuesto. Bueno, pues también es cierto que la política es el arte de la negociación. Exactamente. Y ese es el problema de Milei, por eso se quedó sin presupuesto 2 años. Pero también hizo uso y abuso, como todos, del presupuesto que no tenía aprobado y entonces lo tenía aprobado. Y es el problema de muchos gobernadores y jefes de provincia que creyeron que votándole las leyes a Milei iban a obtener algo a cambio y nunca llegó. Aparte, Milei nunca le prometió nada. Cuando hacen una operación política un par de días antes de algunas elecciones diciendo que Milei le mandó 4.000 millones de pesos a la provincia de Misiones. 2,5 palos verdes. Sí. No da para nada. O sea, yo lo traduzco permanentemente a dólares. Digo, pero muchachos... Por eso cuando el gobernador se ofende, tiene toda la razón del mundo si eso no es plata. Porque hay otra cosa también hay que decirlo, todos los gobiernos nacionales de todos los partidos políticos pisaron y subejecutaron los ATM. No es que solamente lo hizo este. La joda existía y volvemos a aquello de la calentura de la gente. Te llevo al principio de la charla. Dijiste, no hay un modelo de sustitución de la renovación en Misiones. Pero, puntos suspensivos. Cerrame la frase. No, pero yo creo que la renovación puede reinventarse más cerca de sus orígenes.
no reinventarse más cerca de la libertad avanza. ¿Y eso cerca de qué la colocaría en este No, escenario no, por lo menos más político? cerca de sus orígenes, de ¿Un movimiento provincialista? provincialista con una base más popular vinculada a esas tres patas originales que tuvo la renovación. Es decir, la renovación líquida que se mueve en una misma elección de una visión a otra, esa renovación tan líquida, por lo menos no es una renovación que yo sienta que es parecida a la pujante, fuerte, exitosa renovación ganadora de tantos años. Conozco esa teoría de la política líquida. ¿Eso significaría menos neo y menos blend? No. Lo neo, yo habiendo sido gobernador con 36 años, jamás puedo decir que lo neo está mal. Jamás. Y en eso la renovación, Rovira y todo el equipo fue muy generoso permitirme a mí con 36 años ser gobernador de la provincia. Yo con lo neo no, los blend sí, yo lo planteé, digamos. Y ya me parece que ya ni hace falta volver a desandar Creo que sobre cayeron eso. por su peso propio. Pero lo de lo neo es importante. Es decir, a ver, si yo hubiera sido candidato a diputado nacional en esta elección, lo más probable es que hubiera hecho muy parecido a lo que hizo Oscar Herrera, casi todo. ¿Y te hubiera ido igual? Casi seguro igual. Solo que había que haber incorporado algo más de eso neo. De eso que no es la política del pasacalle y de recorrerse 3 municipios, 4 o 5 por año. ¿Y qué es eso neo que faltó? Eso que hoy dice de que hoy importa mucho más la viralidad que la verdad. Y eso es algo que por ahí a mí no me gusta, no me siento cómodo, pero es absolutamente necesario. ¿Por qué llega este joven con 30 y pico de años a ganar la elección de Nueva York? Porque hizo una campaña extremadamente viral. Hace un tiempo yo siempre decía una frase que me encantaba. Hoy día importa más la noticia que la justicia. Eso ha cambiado y hoy importa más la viralidad que la verdad. ¿Viste a dónde vas, no? A que la realidad hoy es de una manipulación extrema. Extrema. Y los centros, las personas de centro, yo me considero de centro, cada vez más moderado, quizás cada vez más maduro, quizás cada vez menos pasional, hoy no llamamos la atención. Hoy llaman la atención los extremos. Eso suele terminar mal. Pero el mundo está en ese camino. Mauri, te agradezco. Yo te Buena agradezco a charla. vos. Hoy te decía, tras bambalinas, porque este programa no tiene filtro. Nos conocemos hace muchos años y sin embargo nos vimos pocas veces en la vida, ¿no? Así es. Espero que esto se repita. Sin duda, siempre. Gracias por venir. Gracias.